Muito boa tarde, estamos aqui já em direto com este webinar sobre o mercado argentino. Muito obrigado, Florência e Rui, por estarem aqui presentes connosco nesta tarde. Tem mais um webinar da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Eu vou falar agora em português nesta primeira apresentação, antes de passar a palavra à Florência, que nos vai falar em castelhano. A Florência é argentina e faz parte da Câmara de Comércio Portuguesa na Argentina. E por isso depois, tanto na apresentação da Florência como também na intervenção do Rui, passaremos a falar em castelhano. Creio que todos aqui em Portugal percebemos e assim envolvemos mais a Florência, que tem, enfim, mais dificuldade em perceber o português quando é muito rápido. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos por participarem e também aos oradores por estarem aqui connosco. A Câmara de Comércio tem vindo a fazer um conjunto de webinars sobre diferentes mercados. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, já fizemos mais de 20 webinars sobre diferentes mercados e temos, felizmente, conseguido ter muitos participantes que vêm esclarecer dúvidas sobre os mercados, perceber as oportunidades que existem e, felizmente, perceberem e definirem os seus planos de internacionalização para as suas empresas. Eu acabo de chegar do Panamá e da Costa Rica com uma missão empresarial que correu muito bem, com empresas do setor da IT, da alimentação e bebidas, e os mercados estão paulatinamente a voltar a abrir, o que é um bom sinal e, portanto, muitas das empresas acreditam que os negócios ainda se fazem muito de forma presencial. Eu partilho da mesma opinião, acho que o virtual é muito importante e veio-nos ser uma alternativa extraordinária, mas, acima de tudo, as pessoas precisam de confiança, de empatia e não há nada como reuniões presenciais e deslocações aos mercados para se conseguirem fechar os contratos de uma forma mais rápida. É isso que a Câmara tem feito, tem levado inúmeros empresários. A OL é um caso também de uma das empresas que nós temos levado a alguns mercados extraordinários, como o Irão e a Etiópia, na sua altura, e que podemos também ajudar outras empresas que tenham interesse em mais de 40 mercados que este ano vamos fazer ações e que já estamos a desenvolver, cujo plano está disponível também na nossa página web e que depois eu enviarei para todos. Estamos só aqui a receber os nossos participantes que se juntem. Eu pedia-vos mais 2, 3 minutos e aproveitava para fazer aqui uma pergunta à Florência para saber como é que está a Argentina neste momento de crise mundial de Covid. Como é que está a atravessar o país esta situação? Buen día, buenas tardes allí en Lisboa. Muchas gracias, Pedro, y a la Cámara de Comercio e Industria Portuguesa por la invitación. Argentina, como les comentaba antes del inicio, nuevamente está comenzando a cerrar sus fronteras en esta segunda ola. Lamentablemente es algo que alcanza a todo el planeta. No estamos exentos de que pueda volver a suceder, pero bueno, creo que todo lo que sucedió el año pasado sirve de experiencia y ayuda un poco a los gobernantes a tomar decisiones y a minimizar los riesgos, ¿verdad?, que esta pandemia genera en todo el mundo. Verdade. Muitas graças. E Rui, como é que a OL está a atravessar este momento de pandemia, este último ano? Olá Pedro, olá Florência, olá a todos os que nos estão a acompanhar. Mais uma vez agradecer também pelo convite para poder partilhar a nossa experiência com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e também falar um bocadinho sobre a nossa presença no mercado argentino. Portanto, neste momento a OL está a aproveitar a crise logística, sobretudo, que se passa com os produtos que vêm da Ásia, por falta de contentores, o que faz com que muitos dos nossos clientes novos sejam clientes que normalmente comprariam na Ásia e acabam por vir aqui à Europa buscar produto porque não têm acesso aos asiáticos. Isso é muito interessante. E então estamos a ter algumas dificuldades para conseguir produzir e entregar tantas encomendas. É um bom problema. Todos os problemas fossem esses, de facto. Muito bem. Eu creio que já tivemos aqui algum compasso de espera para entrarem mais participantes. Eu se calhar faço aqui só umas pequenas notas introdutórias antes de passarmos aqui à parte da apresentação da Florência e a sua. Então vou passar aqui a explicar um bocadinho como é que funciona. O meu nome é Pedro Magalhães, eu sou o Diretor de Comércio Internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e vou ser aqui o vosso anfitrião para este webinar sobre o mercado argentino. Agradeço novamente à Florência e ao Rui
A Florência é a gerente da Câmara de Comércio e argentino-portuguesa, que está sediada em Buenos Aires. Vai-nos fazer aqui uma apresentação sobre o mercado e sobre as oportunidades. E o Rui Fernandes é o Export Area Manager da América Latina e África na a Oli World, que também vai-nos partilhar aqui o testemunho de como é que esta empresa portuguesa de referência está presente neste mercado tão importante como é a Argentina. A Argentina é a terceira maior economia da América Latina e a segunda da América do Sul, e tem vindo a destacar-se pelo processo de transformação económica que tem vindo a atravessar através de um horizonte de estabilização da sua economia que todos desejamos, e a promoção do crescimento e do seu desenvolvimento, para que tanto a atração de investimento estrangeiro como o ambiente de negócios possam reintegrar o país na economia mundial. Pela sua localização, a Argentina é uma porta estratégica para outros mercados da região e internamente, obviamente, Buenos Aires é um dos pontos nevrálgicos da atividade comercial da América do Sul. Para exportadores e investidores, fruto da atual melhoria do ambiente de negócios do país, que conta já com 11 zonas francas, existe uma série de formatos de negócio disponíveis, bem como hipóteses de estabelecer parcerias que podem permitir um mais fácil acesso ao Mercosul. Mas para melhor esclarecer as empresas portuguesas no que diz respeito a este mercado, obviamente os oradores estão muito mais qualificados do que eu, e por isso é que os convidamos para estar aqui connosco a darem o testemunho neste webinar. Queria agradecer também à Caixa Geral de Depósitos, que continua a apoiar todas as nossas ações internacionais da Câmara de Comércio, e este webinar é mais uma delas. Só no ano passado fizemos mais de 20 webinars sobre mercados, e este ano contamos fazer mais uns quantos para dar a conhecer todas as oportunidades que existem em tantos mercados a nível internacional. Antes de passar a palavra, queria só recordar algumas pequenas regras base de funcionamento deste evento. As sessões são gravadas, o vídeo e os microfones dos participantes estão desligados. Todas as questões ou comentários que tenham podem ser colocados na barra, na rubrica Q&A, que podem ver na barra inferior do Zoom, e eu colocarei essas perguntas aos nossos convidados. O webinar vai decorrer a partir de agora em espanhol, espero que todos acompanhem, para facilitar aqui toda a apresentação da Florência e a interação connosco. Y sin más demoras, paso la palabra a Florencia, que nos va a dar una presentación sobre este tan importante mercado de América Latina, y después tendremos también una presentación de Oli y un debate con preguntas y respuestas. Florencia, te doy la palabra y muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pedro, nuevamente. Buen día y buenas tardes por allí por Portugal. Voy a comenzar a compartir pantalla. Un segundo. A ver aquí. Ahí pueden verla bien, mi pantalla. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, como les comentaba Pedro, vamos a conversar un poco sobre Argentina, este país que está ubicado en América del Sur. Para darles los aspectos más importantes, hablar de algunos números que hacen a la economía argentina y conversar un poco también sobre las oportunidades de negocio que se pueden presentar. También en medio de crisis siempre hay oportunidades, así que vamos a mencionarlas. Acá, bueno, explicarles un poco sobre nuestra Cámara. Yo soy gerente general de la Cámara Argentino-Portuguesa de Comercio. La Cámara comenzó su funcionamiento nuevamente en el año 2019, luego de algunos años de ausencia, y comenzamos nuevamente a reunir a las empresas portuguesas en Argentina, a las empresas portuguesas en Portugal también las invitamos a formar parte. Nosotros actuamos como facilitadores técnicos de la promoción de relaciones comerciales en los dos países. Aquí ayudamos a nuestras empresas socias a entrar en el mercado. Siempre es recomendable que una empresa cuando busca nuevos mercados ingrese de la mano de un actor local que conoce el funcionamiento, que conoce un poco la dinámica del mercado, sobre todo el mercado argentino, que es un mercado algo complejo para quienes no están familiarizados, y nosotros siempre recomendamos que lo hagan de la mano de gente que ya está en el mercado y que conoce justamente la dinámica y los ciclos por los que atraviesa el país usualmente. Ahora sí, nos vamos a meter en el país, previamente dicho. El país es un país muy extenso. Tenemos más de 3 millones de kilómetros cuadrados de extensión. La población estimada en el año 2020 la estima el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina
ya que el último censo de la población se hizo en el año 2010 y el año pasado por cuestiones que todos conocemos no pudo realizarse, entonces estimamos una población de más de 45 millones de habitantes. El salario mínimo en el año 2021, ahora en marzo, es de 21.600 pesos argentinos. Para tener una idea, al tipo de cambio oficial serían unos 190 euros. Viaje de avión, no tenemos vuelo directo, por el momento no hay vuelo directo entre Argentina y Portugal, y la diferencia horaria en este momento es de 4 horas menos aquí en Argentina. Para que se den una idea de la extensión del país, podemos hacer una comparación. No sé si ven el cursor aquí. Esta provincia argentina equivale en territorio a la República Portuguesa. Aproximadamente es la provincia de Neuquén. Así que, para que se den una idea, tiene una extensión de 94.000 kilómetros cuadrados, más o menos parecido a Portugal. Argentina está dividido en 24 jurisdicciones, son 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Aquí un poco los indicadores macroeconómicos, el índice de precios al consumidor, la variación, o sea, la inflación tan nombrada, interanual alcanzó los 40.7 puntos, la tasa de desempleo en el cuarto trimestre del año pasado alcanzó los 11 puntos, el IVA general es del 21% en Argentina, pero tenemos también una tasa diferencial, una tasa reducida, que es del 10.5% para algunos bienes de capital, productos electrónicos y de primera necesidad, y también tenemos una tasa incrementada, que es del 27% para algunos servicios públicos, telecomunicaciones y energía eléctrica. El impuesto a las ganancias es del 35%, aquí tenemos el PBI, según el fondo. El FMI fue el año pasado de 382.000 millones de dólares. Voy a correr un poco aquí la pantalla. Bueno, el PBI per cápita. La tasa de cambio, bueno, acá tenemos varios tipos de cambio en Argentina, pero vamos a mencionar el tipo de cambio oficial, que equivale a 1 euro, equivale a 113 pesos argentinos, pero si nosotros vamos al banco y queremos comprar moneda extranjera, hoy en día tenemos el tipo de cambio oficial y nos suman una serie de impuestos, que es más o menos el 65%. Así que la equivalencia sería 1 euro, 186 pesos argentinos. El PBI en el año 2020 en Argentina cayó casi 10 puntos porcentuales. Acá tenemos un poco la variación de la inflación en Argentina, la tenemos medida en términos mensuales y también la variación interanual. Acá tenemos que decir que de los 14 sectores que conforman el PBI en argentino, solamente 2 aumentaron su volumen de actividad del año pasado, que fueron los servicios de electricidad, gas y agua y la intermediación financiera. Y acá al costado tenemos 2 cuadros que no los llegamos a incluir en el gráfico, que hablan un poco de lo que fue la inflación en el mes de febrero. Comparado con los 2 meses anteriores, bajó, fue de 3.6%. Y acá un poco lo que les mencionaba antes, la inflación interanual del 40.7%. Acá volvemos un poco con el PBI, la evolución del PBI en precios corrientes en miles de millones de dólares, y el PBI per cápita también su evolución. Según el Fondo Monetario Internacional, se estima para el 2021 que el PBI en Argentina se incremente en 4.5 puntos porcentuales y para el año 2022 2.7 puntos porcentuales. Hablando del ambiente de negocios, acá tenemos algunos datos sobre índices internacionales, un poco sobre la facilidad de negocios. En el año 2020 ocupamos el puesto número 126 en 190 países. El índice de competitividad estamos en el puesto número 83, que si lo comparamos con el año 2018 estábamos en el puesto número 85, así que bueno, bajamos algunas posiciones. El riesgo país, que también se nombra mucho últimamente, bueno, en Argentina alcanza los 1.519 puntos.
y bueno, la calificación de la deuda. Argentina hoy en día, la deuda alcanza aproximadamente un poco más del 100% del PBI, pero bueno, tenemos pronósticos favorables, así que vamos a ser positivos con el tema de la deuda. Y acá un dato interesante que habla un poco sobre la rentabilidad de la banca en América Latina, según un informe del CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. La banca de América Latina sería la segunda más rentable después de África, y dentro de América Latina, Argentina ocupa la primera posición. Acá contarles un poco sobre el ecosistema empresarial argentino. Estos números quizás parecen un poco elevados, pero hablamos de 5 millones de empresas, pero dentro de los 5 millones de empresas tenemos que nombrar a las sociedades propiamente dichas y también 2 categorías de trabajadores, que son los autónomos y los monotributistas. Dentro de este universo de 5 millones de empresas tenemos alrededor de 600.000 empresas propiamente dichas, empleadoras, con al menos un empleado en relación de dependencia. De esta cantidad de empresas podemos traducir el 83% del ecosistema empresarial argentino son microempresas, el 16.8% está conformado por pymes y apenas el 0.2% son grandes empresas. A su vez las tenemos divididas aquí. El 30% corresponde al comercio mayorista y minorista, un 10% a la industria manufacturera, el 11% al agro, casi un 40% servicios y el resto son otras empresas. Y tan solo 9.600, casi 50 empresas son exportadoras. Acá vamos a hablar un poco de los beneficios de Argentina para la inversión o las cuestiones positivas a la hora de invertir. La infraestructura en Argentina es bastante interesante. En el año 2021 se estima una inversión de 2.2% del PBI en infraestructura. El gobierno tiene como meta potenciar la obra pública, que es uno de los sectores que mayor empleo puede generar junto con la construcción y la industria automotriz, autopartista. Aquí, bueno, algunos números de cantidad de aeropuertos, puertos, rutas, ferrocarriles. Y acá un punto sobre el cual me gustaría detenerme, que es las zonas francas. Como Pedro bien lo mencionaba en su introducción, Argentina posee 19 zonas francas habilitadas, de las cuales 10 están operativas actualmente. Y las zonas francas en Argentina buscan posicionarse como un polo de atracción de inversiones y de potenciar el comercio exterior. Las ventajas por radicarse en una zona franca son múltiples, podemos repasar algunas, como no pagar impuestos sobre los servicios públicos, que esto es muy importante para las empresas que son altamente demandantes de energía, por ejemplo, un frigorífico, las empresas que insumen mucha energía en los procesos de homogeneización, o también las granjas de criptomonedas, pueden ser también muy usuarias de energía. Entonces no se pagan impuestos sobre los servicios públicos, las mercaderías pueden ingresar sin pagar derechos de importación, pueden salir sin pagar los derechos de exportación. Las zonas francas se alinearon junto con una nueva ley de economía del conocimiento en Argentina, entonces las empresas que se radican en zonas francas van a pagar un arancel reducido del impuesto a las ganancias. Esto también es una buena noticia para las empresas que se radiquen en las zonas francas argentinas. Y este año uno de los proyectos prioritarios en el Congreso Nacional es el tratamiento de la modificación de la ley de zonas francas para introducir algunos aspectos positivos sobre el régimen. Otro de los beneficios es que dentro de la zona franca no se modifican las disposiciones sobre los impuestos. Hay bastante seguridad técnica y jurídica al interior de una zona franca en Argentina. Los impuestos se mantienen inalterables. Acá mencionamos algunos de los sectores de inversión en Argentina, algunos quizás conocidos: petróleo y gas, minería, agronegocios, servicios basados en el conocimiento, turismo y telecomunicaciones. Acá seguimos con
con los beneficios de Argentina. Argentina es una economía grande y diversificada. Somos el 8º país más grande del mundo. Tenemos el 3er PBI más importante de América Latina, 45 millones de habitantes, de los cuales el 60% son menores de 35 años, y formamos parte del Mercosur, lo cual da acceso a un mercado de casi 300 millones de habitantes. En cuanto a los recursos naturales, tenemos la capacidad de generar alimentos para 450 millones de personas. Tenemos el 53% de la superficie del territorio nacional cultivable. En cuanto a las exportaciones, somos los primeros exportadores mundiales de trigo y de cereales secundarios, según un informe de la FAO. Somos primeros exportadores mundiales de aceite de soja y aceite esencial de limón. Ocupamos las primeras posiciones junto a India y Estados Unidos en exportación de maní. Somos el 3er exportador mundial de miel y ocupamos el top 10 en exportación de vino, de aceite de oliva y de carne. En cuanto al mercado de la carne, estamos consolidados como exportadores en mercados de gran competitividad como los Estados Unidos, Canadá, Japón, China. Y somos el 6º productor mundial de carne. En cuanto al sector de la minería, tenemos más de 700.000 kilómetros cuadrados de áreas potenciales y unos 250 proyectos que se encuentran en etapa inicial. Tenemos uno de los presupuestos más importantes a nivel global destinado a la exploración minera. Tenemos el mayor portafolio de cobre sin desarrollar de clase mundial. Somos el 2º país con reserva de litio en el mundo. Conformamos junto con Chile y Bolivia el conocido Triángulo del Litio. Tenemos 183.000 kilómetros de derechos mineros que ya otorgamos, que se encuentran actualmente otorgados. Y algunos de los productos de la minería más importantes son el oro, la plata, el cobre, el litio, el potasio, piedras preciosas y semipreciosas. Aquí volvemos sobre el sector de petróleo y gas. Seguramente muchos de ustedes escucharon hablar de Vaca Muerta. Tenemos la 2ª mayor reserva de gas no convencional y la 4ª de petróleo no convencional en el mundo. Y en este aspecto me quiero detener un segundo para contarles un poco sobre la evolución del sector de petróleo y gas en Argentina. La primera oleada de inversiones, sí. ¿Por qué el término vaca muerta? La verdad no sabría decirte de dónde proviene ese término, pero te lo puedo averiguar. Ok, muy bien. No, pues no, yo no sabía que Argentina tenía la 4ª mayor reserva de petróleo del mundo, por eso quizá él viene ahí del tema porque no está suficientemente aprovechado o algo así, no sé, puedo estar equivocado. Sí, tiene mucha potencialidad y aún no está completamente explotado. Como te decía, la primera oleada de inversiones en el sector fue en el año 2014 cuando se dio a conocer el potencial que tenía la zona, y bueno, aún hoy tenemos mucha superficie que no está explotada y se espera que con la nueva ley de hidrocarburos, y es uno de los proyectos también prioritarios este año en el Congreso Nacional, se dé nuevamente impulso y se invite nuevamente a las inversiones extranjeras a operar en el sector. Bueno, aquí les quería contar un poco sobre la evolución de este sector para que se den una idea, según información de la Secretaría de Energía. En el año 2014 se perforaron solamente 5 pozos, con un costo de desarrollo de 22.5 millones de dólares. Para que se den una idea los costos como han disminuido en el sector. Y en el 2020 se explotaron 45 pozos y el costo de desarrollo fue de 9.5 millones de dólares. O sea, el costo bajó, la cantidad de pozos aumentaron. En cuanto a las inversiones, estamos esperando, como les decía, la nueva ley de hidrocarburos. El año pasado el gobierno de Argentina sancionó un decreto haciendo referencia a lo que se denomina el Plan Gas. Hay un Plan Gas en Argentina, que es un plan a 4 años, 2021-2024, con lo que se busca, con este plan se busca
sustituir las importaciones, hacer a la industria más competitiva para el autoabastecimiento local de energía, incentivar la inversión y se llevaron adelante hasta el momento 2 rondas de licitación en el sector, una fue en diciembre del año pasado, la otra fue ahora en marzo, y se esperan también novedades e inversiones sobre este sector. Aquí también hablamos de otro tipo de energía, que es la energía renovable. Ahí, como mencionamos, tenemos factores de capacidad de los más altos del mundo. Para que se den una idea, los vientos de más de 6 metros por segundo en el 70% del territorio nacional, niveles de radiación solar en el noroeste del país entre los 1.800 y los 2.500 kWh por metro cuadrado. Y aquí tengo que mencionar que hay 2 leyes importantes en Argentina sobre las cuales se trabaja en el área de las energías renovables. Una es el fomento al uso de energías renovables y la otra es la ley de fomento a la generación distribuida. A partir de la primera se llevaron a cabo rondas de licitación durante el gobierno anterior, antes del año 2019, durante el 2019 también. De estas rondas de licitación se adjudicaron alrededor de 200 proyectos por un total de 4.870 megawatts. Hasta el momento se estima que habría unos 163 de estos proyectos que están operativos y el resto que falta que firmen sus contratos. Los proyectos brindan energía a más de 4.4 millones de hogares. La barrera más importante hoy en el sector es la falta de financiamiento. Es un sector que se dio mucho auge, que se incentivó mucho durante el gobierno anterior. Hoy en día los proyectos quedaron frenados por falta de financiamiento y se esperan noticias o novedades en el sector. La realidad fue que en su momento, cuando se planificaron, la tasa de financiamiento iba del 7 al 9%. Luego de las elecciones primarias del año 2019 en Argentina, la tasa se disparó al 14%. Y hoy en día hay bastante imposibilidad de acceder al financiamiento para ejecutar estos proyectos, lo cual es un incentivo también a los inversores extranjeros, ya que Argentina, como les mencionaba, tiene un potencial enorme en energías renovables. Aquí hay muchos proyectos que quedaron frenados por falta de financiamiento, puede ser una buena oportunidad también en el sector. Aquí también hablamos de sectores industriales de alta complejidad y de rápido crecimiento, como es el sector del acero, los tubos de acero, la maquinaria agrícola, que ha tenido crecimiento notable, el equipamiento médico, la industria automotriz. La industria automotriz, puntualmente, hay un proyecto de ley que incorpora beneficios impositivos para las nuevas inversiones en el sector. Pagarían derecho de exportación cero para los autos que se exporten por sobre el volumen exportado el año anterior. Esos automóviles pagarían derecho de exportación cero. Se busca con esto generar una mayor integración nacional a los vehículos que se produzcan en el país. Al respecto también Argentina y Brasil están trabajando, ratificaron la meta de llegar al año 2029 con un efectivo funcionamiento del libre comercio en el sector automotriz. Y este objetivo se fija para el año 2029, ya que se estima que al año siguiente entrarían en vigor los beneficios del acuerdo con la Unión Europea en caso que todo funcione bien. Aquí hablamos también un poco de la industria del software, los servicios basados en el conocimiento. Somos primeros exportadores de software y servicios informáticos y audiovisuales del Mercosur. Y aquí un poco contamos cuáles son los unicornios argentinos, a los que quizás ya conocían: Mercado Libre, Globant, OLX. Despegar se suma un nuevo unicornio, que es la empresa Auto. Auto es una empresa de gestión de identidad digital, es el último de los unicornios que sumamos a la Argentina. Se vendió hace muy poquito tiempo por 6.5 millones de dólares a una empresa de Estados Unidos, que es su principal competidor en el segmento, que se denomina Okta. Y hablando un poco de la gente, del trabajo en Argentina, tenemos que mencionar que el capital humano es de gran calidad en Argentina. Tenemos más de 400.000 trabajadores altamente calificados, más de 100.000 graduados universitarios por año.
Somos el primer país en Latinoamérica en dominio del idioma inglés. Aquí un poco para ilustrar. Una cuestión ¿Perdón? Sí. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, Rui. Vale. Sobre el sector de construcción, el año pasado se ha aflojado un poco con el tema del COVID, pero desde septiembre ha volvido y está funcionando muy bien. Hay una pregunta, creo, en la a quien está acompañando, y ese tema es muy importante porque la construcción en Argentina también está muy bien y necesita producto para, hay oportunidades también en ese sector. Gracias, Rui. Sí, por supuesto, es uno de los sectores que luego les iba a mencionar como oportunidades en el momento. El sector de la construcción, todo lo que es real estate, son sectores que justamente como vos bien mencionabas, tuvieron un descenso en la producción durante la pandemia, pero ahora reactivaron su producción, los costos estaban bajos, entonces es una gran oportunidad también adquirir inmuebles que ya están construidos. La realidad es que son inversiones muy positivas hoy en día en Argentina, como bien mencionabas. Bueno, acá para ilustrarles un poco dónde se encuentran las actividades económicas dentro del país. Después, si ustedes quieren, lo pueden leer en detenimiento, pero hablo un poco de las explotaciones, dónde están los productos agrícolas, dónde están las explotaciones mineras, la pesca, las telecomunicaciones y el software. Así que aquí se los dejo. Bueno, acá teníamos preparado un video institucional, pero la realidad es que no creo que podamos verlo, así que yo también se los voy a dejar en la presentación para que ustedes después puedan consultarlo. Es un video institucional elaborado por la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional de la Argentina. Es un video presentando un poco al país, que resume un poco todo lo que yo les estoy contando y los sectores prioritarios y en qué nos destacamos. Y acá mencionarles también que hay una plataforma recientemente lanzada por la Agencia de Inversiones de Argentina, que se denomina Invest Argentina, que busca recopilar un poco todos los proyectos actuales de inversión de la República Argentina y ponerlos al acceso de potenciales inversores extranjeros que quieran consultarlos. Acá nos vamos a introducir un poco en el comercio exterior de Argentina. Tenemos los números del comercio exterior de 2019 comparados con el 2020. Claramente disminuyeron las exportaciones en mayor proporción que las importaciones. Aún así, la balanza comercial de Argentina sigue siendo superavitaria. Acá podemos mencionar los principales socios comerciales según áreas económicas. El principal socio comercial de la Argentina es el Mercosur. Después tenemos a China, la Unión Europea, el NAFTA, con Estados Unidos como principal socio, y el resto de los bloques económicos. El comercio al interior del Mercosur es aproximadamente el 20%, que si lo comparamos un poco con el comercio intra-Unión Europea, nos damos cuenta que es bastante bajo. Acá podemos mencionar los principales complejos exportadores de la Argentina. En el año 2020 se definieron unos 40 complejos exportadores aproximadamente del país, de los cuales los principales son estos que mencionamos acá: el complejo de la soja, del maíz, complejo automotriz, petroquímico y el de carne y cuero. Y acá podemos ver un gráfico que ilustra un poco las principales categorías de exportaciones. Las principales son las manufacturas de origen agropecuario, los productos primarios en segundo lugar, las manufacturas de origen industrial y el combustible y la energía. Acá tenemos las importaciones de la Argentina, también por principales categorías. Podemos mencionar los principales bienes importados, acá los tenemos, son las máquinas y aparatos y material eléctrico, los productos de las industrias químicas, material de transporte, productos minerales, metales comunes, plástico, caucho y sus manufacturas. También tenemos que mencionar, que acá no lo tenemos, pero podemos mencionar los servicios que son exportados por Argentina y también los que son importados por Argentina.
Exportamos servicios Florencia, basados en el conocimiento, como bien les mencionaba. Solo Sí. interrumpirte, ya que hablaste aquí en la parte de los plásticos. Tenemos aquí una empresa que nos preguntan si hay muchas empresas en el sector de los plásticos. No tengo el dato de la cantidad de las empresas, pero bueno, podemos averiguarlo, eso ya sería más como un estudio de mercado, pero lo podemos averiguar. Sí, de tu conocimiento no sabes si hay muchas empresas o no, tenemos que preguntar. No, la verdad es que no tengo en este momento Pues idea de la cantidad de empresas. Claro, yo creo que aquí las preguntas que son más específicas, nosotros podemos después intentar responder por email a quien nos colocará esas preguntas. Sí, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos con los servicios. Para que se den una idea, los servicios basados en el conocimiento que han resurgido mucho con la última ley que se sancionó el año pasado sobre servicios basados en el conocimiento, incentiva el sector, pone arancel cero para las exportaciones, motiva en cuanto a rebajas arancelarias, impositivas. El sector es uno de los sectores prioritarios para el gobierno, así que esto también es algo que queremos destacar. Hay que aprovechar la industria de los servicios basados en el conocimiento. Acá mencionarles solamente en cuanto a relaciones internacionales de Argentina, los organismos internacionales de los cuales formamos parte, y en cuanto al comercio, nosotros formamos parte del Mercosur, y el Mercosur como tal ha firmado acuerdos de diferente alcance con distintos países. Actualmente tenemos acuerdos que están concluidos pero no vigentes, como bien sabrán, con la Unión Europea. Es un acuerdo que estamos esperando con ansias, y también con EFTA. Y tenemos acuerdos en negociación con Canadá, Corea, India y Singapur. Acá vamos a entrar un poco en el relacionamiento con Portugal, para mencionarles algunos de los principales sectores de inversión extranjera directa de Portugal en Argentina. Tenemos el rubro de la construcción, de la energía renovable, turismo y hotelería, telecomunicaciones, agroindustria, autopartes, moldes para plásticos, cerámica, equipamiento electromecánico e insumos de corcho, entre otras actividades. Algunas de las empresas portuguesas que están en Argentina y que forman parte de nuestra cámara: tenemos Finca Flichman, que es una bodega que forma parte del grupo portugués Sograpi, el Hotel Pestana, el grupo Motenschild y EFASEC, entre otras. Y mencionarles que Portugal y Argentina asignaron una cierta cantidad de declaraciones y acuerdos. Entre los más importantes, acá los tenemos mencionados: acuerdo cultural, de promoción y protección de inversiones, de seguridad social, y un acuerdo de cooperación turística. Mencionar un poco la evolución de la balanza comercial de bienes. A ver, un segundo, voy a mover esto. Bueno, en el periodo que tenemos aquí expuesto, que va desde el año 2017 al actual, la balanza en bienes fue superavitaria para la Argentina, ya que las importaciones superaron a las exportaciones en los últimos años al menos, y motivo de la pandemia el año pasado hubo una variación en exportaciones de más de 53 puntos porcentuales, y las importaciones bajaron 8.3%. Para que se den una idea, la verdad es que no tenemos demasiado comercio con Portugal. Argentina ocupa el puesto número 53 como cliente de Portugal y el número 48 como proveedor. Acá hablamos un poco de la balanza de servicios, que revierte un poco la tendencia de la balanza de bienes. Aquí son superavitarios los servicios de Portugal. Las exportaciones lamentablemente se han derrumbado el año pasado casi 60 puntos y las importaciones casi 40 puntos. Aún así, sigue arrojando superávit en servicios para Portugal. Y acá mencionamos un poco la categoría de los bienes, el intercambio comercial de bienes, que es lo que nosotros importamos desde Portugal. Acá les mencionamos un poco: químicos, máquinas y aparatos, combustibles minerales, algunas materias textiles, madera, metales, plástico,
y vehículos, entre otros. Y podemos mencionar qué es lo que Argentina exporta hacia Portugal, básicamente productos agrícolas, pieles y cueros, alimentos, vehículos y otro material de transporte, químicos y algunas otras manufacturas, como puede ser el tabaco. Y acá me quería detener un poco en cómo respondió el país ante la pandemia del COVID-19. Todavía seguimos respondiendo en realidad como todos los países del mundo. ¿Cuánto destinamos del PBI para hacer frente a la pandemia? El 7.2%. ¿Para qué se destinó? Para sostener el empleo, para acompañar la reactivación productiva, fortalecer las líneas de crédito para empresas y familias. El año pasado, Argentina, para hacer frente a la pandemia, implementó el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción, conocido como ATP, a partir del cual se destinaron fondos para ayudar a las empresas al pago de salarios, fondos para reducir las tasas de interés de créditos para que las empresas pudiesen mantener sus fábricas relativamente operativas durante el periodo de aislamiento. Aún hoy hay sectores que no han podido recuperar su actividad, como el sector de la hotelería y el turismo, el sector gastronómico, de recreación y esparcimiento. En muchos casos se sigue acompañando a esos sectores. Hay diversos programas del gobierno que apuntan a seguir sosteniendo a los sectores de la economía que no alcanzaron su actividad. Por el contrario, el sector industrial se estima que ha recuperado los valores prepandemia. Y entre las medidas que podemos mencionar tenemos financiamiento a tasas subsidiadas, créditos en bancos públicos y privados, crédito del Banco de Inversión y Comercio Exterior para internacionalización e inversión productiva. Hay un programa global de crédito con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y hay un programa puntual del Banco Nación con el cual se pudo asistir alrededor de más de 290.000 empresas, según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Argentina. Y hasta aquí llega la presentación. Podemos responder preguntas, por supuesto. Sí, tenemos un conjunto. Gracias, Florencia, por tu presentación. Solo para aclarar aquí a todos los participantes que nos están llegando un conjunto de preguntas bastante específicas sobre sus negocios. Naturalmente que esta es una presentación más generalista y que todas las preguntas que consigamos responder, o que Florencia en este caso consiga responder sobre el mercado argentino muy bien, las que no, que sean más específicas, naturalmente que responderemos después por email, porque tenemos que buscar los datos. Bueno, yo tengo aquí un conjunto de preguntas que han surgido antes de pasar a la presentación de Rui. Empezaba con esta parte terminando la parte de construcción, que es un sector que está creciendo. Micael Castro nos pregunta cuál es la representatividad de la construcción de estándar medio alto en comparación al estándar social, si tienes una idea de lo que está siendo hecho. Entiendo que la pregunta se refiere a qué parte de la construcción se destina a viviendas sociales y qué parte a desarrollos sí, comparativamente, ¿cuál es la parte que está para construcción de más alto nivel versus construcción de estándar social? No tengo ahora en mi mente el porcentaje, pero la realidad es que se ve una reactivación muy importante en construcción privada destinada, digamos, a renta. Las viviendas sociales entiendo que también la parte destinada se está tratando de reactivar por un poco lo que les mencionaba de la generación de empleo, pero de todas maneras yo entiendo que es a nivel de inversión, entiendo que es un sector que está creciendo, que va a crecer mucho y que los costos son bastante competitivos para invertir hoy en día en Argentina. Una pregunta también. De nuestra experiencia en el mercado, nosotros hemos hecho un estudio demográfico y social incluso, y los productos que son más para construcciones de clases más bajas
normalmente son productos que vienen de China, sobre todo. Y para medio alto, por la influencia italiana y, alemana, perdón, los inversores prefieren productos europeos. Esto es lo que hemos estudiado y lo que funciona con nosotros en el mercado. Obrigado, Rui. Gracias, Rui. Tenemos aquí otra pregunta en relación a bebidas alcohólicas. ¿Cómo es que funciona la importación? Esta es siempre una cuestión importante para las empresas portuguesas que exportan mucho vino, por ejemplo, y que en América del Sur y en algunos países hay siempre una dificultad crecida con los impuestos y eso. ¿Cómo es la situación en general? Bueno, las importaciones todavía no tenemos vigente el convenio con la Unión Europea, así que tienen los aranceles del Mercosur, ingresando por cualquiera de los países. Y bueno, al ingresar en Argentina, bueno, quedan sujetos a la normativa del país. Hoy en día algunos países tienen las licencias de importación y esto implica una serie de trámites para obtenerlas. Básicamente, algunas empresas quizás han presentado sus proyectos de importación el año pasado, algunas mencionan que no han recibido la cantidad de cupos de importación o de licencias que necesitaban, que han visto reducidas sus importaciones. Otras empresas dicen que ha funcionado todo bien, es bastante relativo al sector, a la manera en la cual se declara y al cumplimiento de determinados estándares que pide el país. Ok. Y una pregunta, hay una empresa de Roberto que nos comenta que Argentina no podría exportar para Europa leche en polvo, de gado en polvo. Si tienes conocimiento, si hay algunos productos alimenticios que no están aptos a entrar en Europa, y por ejemplo la carne, etcétera, sabemos que ya viene para Europa, pero si sabes si hay algunas restricciones de productos alimentarios que no pueden ser exportados para Europa. Desconozco respecto a la leche en polvo qué problema, quizás sea un problema puntual. La verdad es que estimo que tiene que ver con algún control por parte de la Unión Europea al ingreso. Nosotros no tengo conocimiento ahora que haya productos que no se están pudiendo exportar. Habría que analizar el caso puntual o qué problema han tenido respecto a su exportación o si ha sido por alguna demora o algún trámite que no han podido realizar. Ok. Tenemos aquí más preguntas. Yo sé que la industria automóvil es bastante fuerte en Argentina. Seguro que hay aquí una pregunta sobre los moldes, si existen necesidades de moldes plásticos en Argentina y si conoces cómo está la situación de este sector. Hay una empresa portuguesa que se dedica a los moldes de inyección en plástico. Entiendo que sí, que hay necesidad y como les estaba comentando, lo que se está queriendo incentivar es el agregado de valor nacional a la producción de los vehículos para exportación. Se quiere incrementar la cuota nacional, así que estimo que el sector se va a ver beneficiado y la demanda va a ser mayor de productos nacionales, o sea, de empresas que produzcan aquí en el país. Puede llegar a ser un nicho para inversiones. No así quizás de importaciones, porque lo que se está buscando es un poco generar los insumos al interior del país y sustituir las importaciones propiamente dichas. Bueno, antes de pasar aquí, tenemos más preguntas, pero antes de pasar a Rui, para que también estar a tiempo aquí en el webinar, recuerdo a todos los participantes que aclararemos todas las cuestiones que tengan después por email para que podamos entregarles datos más fiables para sus cuestiones. Aquí solo una cuestión en relación al punto del textil. Si el sector textil es fuerte en Argentina y si tú crees que hay espacio para empresas europeas. Fue uno de los sectores quizás más golpeados durante la pandemia, luego pudo recuperarse y trata de recuperarse. Textiles hay lugar para la industria europea. La verdad es que nosotros como descendientes de europeos tenemos
gusto digamos, por todo lo que venga de Europa, entonces el consumo en Argentina de prendas importadas puede llegar a ser interesante. Hay que evaluar antes de iniciar un proceso de exportación, obviamente, el sector, hay que hacer un estudio de mercado actual. Como siempre les menciono, la foto actual, Argentina es un país que va cambiando, va modificando un poco su conducta y su tendencia. Hay industria local en cuanto a lo textil, pero bueno, siempre hay que analizar las oportunidades para introducir un nuevo producto en el mercado. Les recomiendo siempre que antes de introducirlo realicen un estudio de mercado, se contacten con profesionales del mercado para analizar ese sector puntual en el momento en el cual quieran analizar una introducción en el mercado. Ok, gracias Florencia. Yo creo que podemos aprovechar para pasar a Rui, que nos va a hacer la presentación, y así entenderemos un poquito mejor cómo fue todo el proceso de inicio de Oli cuando empezó a exportar para este mercado y cómo está la situación de la empresa Oli en este mercado también. Rui, gracias. Hola, buenas tardes, perdona, no estaba pudiendo conectar el sonido. Hablando de Oli, muy rápido, es una empresa portuguesa con más de 66 años. 50% del grupo pertenece al grupo Silmar, un grupo italiano. Oli ha empezado en 54 y hasta el día de hoy está creciendo. Estos son proyectos que tenemos nuestros productos un poco por todo el mundo y pueden ver que estamos presentes en Latinoamérica, en Perú y muchos puntos. Esta es la obra más grande que hemos participado en Buenos Aires, que se llama Quartier Puerto Retiro, un nuevo cuartier en la ciudad. Y esto es de gama alta. Una pregunta que nos habían colocado Micael Castro, si hay espacio para productos europeos y portugueses están muy bien vistos en Argentina. Nosotros, para que sepan, nosotros producimos cisternas para inodoros y mecanismos de descarga, muy sencillamente y muy rápidamente, para que perciban qué tipo de producto que está en el sector de la construcción, un subsector que es accesorios y productos de baño. Hemos ganado muchos premios por el tema de nuestro desarrollo y diseño y recientemente hemos ganado otro hace días. Exportamos para más de 80 países y 80% de nuestra producción es para exportación. Estamos creciendo en casi todos los mercados. Y ahora mismo, como pueden mirar aquí, estamos muy bien en Argentina, mismo con esta crisis de salud. Dejo los contactos para que puedan ver lo que hacemos a nivel global y incluso compartir también nuestra experiencia con Cámara de Comercio e Industria Portuguesa. Yo personalmente he viajado con ellos hasta Etiopía en 2018 y hay un caso reciente también de suceso en el mercado de Vietnam. Mi compañero que trabaja en el mercado asiático ha empezado negocios también en este mercado después del viaje con la Cámara de Comercio. Después, sobre el mercado argentino, decir que lo importante, en mi opinión, es conocer la gente en el mercado. O sea, tener una empresa argentina
como business partner que pueda ser una extensión de nuestro negocio en el mercado. La volatilidad del mercado es muy grande. La crisis que conocemos económica normalmente acá es a cada 10 años, en Argentina es de 3 en 3 años, pero es algo que ya está más o menos normalizado y que saben cómo hacer para mantener todo sob control. Después decir que estamos creciendo en el mercado desde 2018 más o menos. Año pasado fue el mejor año que tuvimos y porque tenemos un parcero en el mercado que está muy presente y que nos representa muy bien a Oli, y aprovechando lo que decía Florencia, que las raíces europeas influencian en la hora de hacer una compra y prefieren productos europeos, se pueden elegir. Gracias, Rui. Hay una cuestión que siempre que hablamos de Argentina, que viene a la mente de mucha gente, que es, pero Argentina es muy complicado porque está pasando una crisis muy grande hace muchos años, no consigue salir de la crisis económica y es un país muy difícil para hacer negocios. Estos son generalizaciones que se hacen comúnmente, no sobre Argentina solamente, pero sobre otros mercados también. Yo me gustaría saber desde el punto de vista también de Rui, que está haciendo negocios con este país, cómo se puede desconstruir esta idea y también por parte de Florencia, cómo reacciona una persona de Argentina a la visión que tienen mucha gente sobre tu país y su manera de hacer negocios. Florencia, ¿quieres empezar? Sí, sí, es verdad lo que estás mencionando, Pedro. Por lo general se piensa que Argentina es un país muy difícil, que atraviesa crisis económicas todo el tiempo. Pero bueno, para contrarrestar un poco esto, también les quiero decir que los empresarios argentinos están abiertos a analizar las posibilidades de agruparse, de asociarse con empresarios extranjeros, que las posibilidades en Argentina siguen siendo atractivas para los inversores extranjeros, más allá de toda esta cuestión que se genera en torno a los ciclos económicos y las diferentes crisis, como mencionaba Rui. Argentina aprende un poco de las crisis y corrige, como también mencionaba. No hay que tener miedo a la hora de ingresar en el mercado, a la hora de querer internacionalizar los productos hacia el mercado, de querer invertir, porque ya les digo, es algo que se va corrigiendo, que Argentina aprende, y yo creo que esto en unos años va a pasar, que vamos a tener un crecimiento. La pandemia entiendo que complicó a todos los países del mundo. Quizás los países que veníamos de algunas crisis nos golpeó un poco más, pero las posibilidades en el país son ilimitadas, los recursos son enormes, hay sectores que requieren desarrollo, hay mucho por hacer, hay mucho por ver, y es un país muy extenso con un montón de posibilidades para investigar y para conocer. Yo los invito a conocer un poco más sobre el mercado argentino para ampliar un poco sus posibilidades en la región. Gracias, Florencia. Rui. Yo, de mi parte, se podría elegir un país o una ciudad para vivir en Latinoamérica, elegiría Buenos Aires. Hay estereotipos que tenemos por lo que miramos en la televisión, que en Sudamérica es todo peligroso y no hay seguridad y hay una instabilidad muy grande. Pero yo iba 2 veces al año a Buenos Aires y me encantaba la ciudad, muy europea, se parece mucho con Lisboa, algunas áreas, y Madrid. Y entonces me encantó Buenos Aires y la gente incluso está muy abierta para hablar sobre negocios y de qué forma pueden también, obviamente, ganar, o sea, tener una situación win-win, y eso es lo que todos buscamos al fin del día. Sí, y las transformaciones políticas que permitan que los negocios se desarrollen de una forma más
visible y más fácil. Florencia, que estás viviendo desde dentro la situación, ¿se nota una evolución positiva en los últimos años con los nuevos presidentes o no? Yo no quería meterme en cuestiones políticas, pero bueno, la realidad es que los empresarios tienen que llevar un registro de las diferencias políticas que hay en el país, que hay en la región. A la hora de hacer negocios es muy importante conocerlos, es muy importante conocer las diferencias entre los dos modelos de gobierno, bueno, el modelo anterior y el modelo actual. En fin, hay personas que van más con un modelo que con otro. Estimamos también que esto, si no hubiese sucedido la pandemia, quizás los resultados hubiesen sido otro, o quizás el timón del gobierno hubiese ido para otro sitio, para quizás tratar de corregir otro tipo de irregularidades u otro tipo de vaivenes que venían sucediéndose. La realidad es que hoy por hoy tuvimos una pandemia que nos atravesó y estamos viendo de qué manera el gobierno maniobra entre la salud y la economía, un conjunto de ambas cuestiones que creo que son las dos muy importantes para mantener un país a flote. Así que sin meterme demasiado en la cuestión política, entiendo que hay que dar tiempo, que hay que dar espacio para solucionar, por un lado, la cuestión pandémica y por otro lado, dar lugar y dar tiempo a seguir solucionando, mejorando la cuestión económica y jurídica del país. Muy bien. Bueno, estamos llegando a la hora de terminar. Yo creo que tenemos aquí algunas cuestiones, pero debido a su especificidad, lo que pido de nuevo a cada uno es que si quieren, nos pueden enviar un email detallando la información que gustarían de ver clarificada y prontamente responderemos con datos más concretos. Una última pregunta es, ¿cuál es la imagen de Portugal en Argentina? Todos los países tienen una imagen de otros países y por eso esto facilita también bastante después los negocios. ¿Y cuál es la imagen de Portugal? Se nota que está creciendo, es un país que está cada vez más en el radar de la mente de los argentinos, se nota más. ¿Qué se conoce de Portugal además de Cristiano Ronaldo y esas cosas que todos conocimos y que son buenas para Portugal naturalmente, pero ¿qué es lo que se conoce de Portugal realmente? Bueno, la verdad es que cuando yo ingresé en la Cámara Argentino-Portuguesa, notaba cierto desconocimiento en general de colegas de otras cámaras binacionales sobre los productos portugueses, sobre un poco cuál era la situación en Portugal. Y la verdad es que luego de algunos acercamientos del gobierno argentino con el gobierno portugués, entiendo que el país empezó a estar mucho más en radar de todos los argentinos, un poco por los medios de comunicación, un poco por las conversaciones que mantuvimos con otras cámaras, por las actividades en las cuales participamos también como Cámara Portuguesa. Y entiendo que hay mucho más conocimiento ahora de Portugal, de cuál es su situación económica, de cuál es su gobierno, de cuáles han sido las medidas que ha tomado. Entiendo que hay mucho más conocimiento ahora que a principios del año 2019. Entiendo también que hay mucho por hacer, hay mucho por dar a conocer también. Un dato de color es que hace algunos años un empresario portugués abrió aquí en Argentina 2 tiendas de pasteles de Belén, y entiendo que eso ha contribuido mucho a que los argentinos conozcan el dulce típico portugués, lo asocien con el país. Quizás son pequeños detalles que para nosotros hacen grande la diferencia, y también cuando pueda reactivarse el turismo, es muy importante que los argentinos conozcan Portugal, que conozcan el país y todo lo que tiene para ofrecer también. Muy bien, muchas gracias. Espero que sí, que cada vez más nuestros países estén más conectados. Voy a cambiar ahora para portugués para terminar, agradecendo a Florencia e a Rui por estar con nosotros. Como referi anteriormente, gostaria muito de responder a todas as perguntas e de colocá-las aos nossos oradores, mas como devido à especificidade, pedia-vos para nos enviarem então as vossas perguntas por e-mail.
que nós responderemos o mais rapidamente possível. Agradeço a todos os participantes e gostaria especialmente de agradecer aos nossos oradores, à Oli por ter participado a dar o seu testemunho e à Florência por ter feito esta apresentação sobre o que é que está a acontecer agora na Argentina. Muito obrigado aos dois. E disponibilizar a Câmara de Comércio para ajudar empresas que queiram entrar neste mercado e também nos outros tantos mercados que existem no mundo. Nós, como o Rui teve a oportunidade de dizer, estamos empenhados em ajudar empresas com contactos de qualidade a nível internacional que possam resultar em negócio, como aconteceu para o Vietnã, aqui para a Oli, e portanto o sucesso das empresas portuguesas é o nosso sucesso e estaremos aqui disponíveis sempre que necessitarem, é só contactar-nos através dos nossos canais ou do internacional@ccip.pt. Muito obrigado novamente e espero ver-vos noutra oportunidade aqui num webinar ou aqui na Câmara de Comércio, talvez presencialmente no futuro próximo. Muito obrigado a todos e tenham um resto de um bom dia. O e-mail que podem enviar as perguntas é o internacional@ccip.pt. Muito obrigado a todos e boa tarde. Adeus, obrigado.